cuenta cómo veníamos llevando este tipo de clase. Recuerden con la asistencia dejarme los datos acá en la zona del globito del chat para yo después poder verificar la asistencia y adjuntarla al listado. Por otro lado, bueno, dando inicio a esta segunda etapa de la materia, bueno, espero que hayan disfrutado sus vacaciones. En esta etapa vamos a seguir trabajando para seguir avanzando con la materia. Teniendo en cuenta la cantidad de clases que vamos a tener a partir de ahora, ya que, bueno, estuve averiguando y ya tengo una fecha probable de cierre de la materia para sus regularidades, es que ya designé una fecha de examen de segundo parcial evaluativo, ¿sí? Ya después al final puede promediar sus notas y pues, la regularidad que ustedes la hayan alcanzado. Voy a darles la fecha ahora, igual se la voy a ir recalcando clase por clase, como ya saben, para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta y vayan avanzando con su material de estudio, ¿sí? En este caso, teniendo en cuenta las clases presenciales que tenemos y a sabiendas de que la evaluación parcial siempre es en una clase presencial, la fecha de segundo examen parcial va a ser el día 14 de septiembre, ¿sí? 14 del 9. Así que si la quieren ir apuntando, porque luego nos quedaría una clase virtual, una clase presencial más, el 6 una clase de cierre virtual y ustedes creo cerrarían, digamos, esta parte, digamos, de cursado teórico el 13 de octubre. Creo que ya la semana del 13 de octubre ustedes ya empiezan con la práctica hospitalaria. Todos en conjunto, digamos, designados a las instituciones que les toquen. Frente a esto estaba viendo y nos quedan pocas clases, así que vamos a ir un poquito más rápido, digamos. Tenemos tres clases en este mes, antes del parcial 2 clases más, y bueno, para cerrar unas 3 clases más. 7 en total, pocas para cerrar la materia, pero bueno, unificando, digamos, los contenidos básicos que deberían tener, me alcanza como para que ustedes puedan lograr, digamos, la regularidad en la materia. Entonces pueden ir apuntando, el 14 de septiembre tenemos un segundo examen parcial, para que ustedes ya lo tengan en cuenta y ya tengamos organizado esa fecha, ¿sí? Para la materia. ¿Qué se va a evaluar en esta segunda parte de examen parcial? Bueno, lo que venimos trabajando a partir del cierre del primer examen parcial, o sea, sería a partir de lo que vamos a terminar de ver hoy día, que es la parte de las patologías respiratorias y la evaluación respiratoria. Entonces, a partir de ahí hasta lo que alcancemos a ver el 7, ¿sí?, de septiembre, que sería la semana anterior al examen, es lo que entraría en la evaluación, ¿sí? Que pretendo que alcancen a ver hasta esa fecha todo respiratorio, todas las alteraciones neurológicas con la evaluación neurológica y todas las alteraciones digestivas con la evaluación digestiva. Esas 3 por lo menos son las que van a alcanzar a entrar, digamos, en una evaluación para que ustedes logren por lo menos los conceptos básicos de la materia y puedan alcanzar la regularidad en el segundo examen parcial. Bueno, ¿me escucharon bien? ¿Hay alguna duda, chicos? Profe, el 14 es un domingo, ¿no será el 10 o el 17 de septiembre? No, el 17. Perdón, estaba mirando cualquier calendario. El 17 de septiembre. Porque el 3 tenemos virtual, perdón, el 3 tenemos presencial, 10 virtual, 17 presencial. Sí, gracias por la aclaración. Estaba mirando cualquier almanaque. Bueno, corrijamos, es el 17 la fecha. O sea, el miércoles 17 a partir de esa fecha. Porque ya el 24 virtual, bueno, el 1 de octubre, que cae el miércoles, ese lo deberíamos dejar para un examen recuperatorio, en el caso de que exista algún examen recuperatorio. La semana del 8 del cierre, ya la semana del 13, ustedes ya empiezan con la práctica. Por lo menos eso es lo que tengo hasta ahora, a menos que se corran las fechas y después podemos modificar algunas de estas fechas, pero por ahora
La evaluación sería la semana del 15, sería el 17 de septiembre, 17 del 9. ¿Alguna otra duda o aclaración? Gracias eh, por la corrección, la verdad que estaba mirando cualquier cosa. El trabajo práctico, profe, nosotros lo subimos antes, ya lo habrá corregido, yo no me fijé en realidad. Tengo los trabajos prácticos corregidos, la mayoría, pero no he pasado aún las calificaciones porque supuestamente la plataforma estaba en mantenimiento y pensé que no funcionaba, pero en estos días yo voy a ir pasando todas las calificaciones. Profe, le hago una consulta. Sí. Cuando había que subir el primer trabajo, yo tenía problemas en la plataforma, creo que varios teníamos, y no o sea, no subí el trabajo, pero las demás compañeras de mi grupo sí lo subieron. ¿Pasa algo? Éramos en grupo. Es bueno, después lo vemos en la clase presencial porque si es por el primer trabajo tengo que revisar a que ver cómo tengo acá dentro de la plataforma los trabajos presentados a ver si los he pasado y si el suyo está subido. Bueno, profe, dele gracias. No se olvide de advertirme en las clases presenciales para tenerlo en cuenta. Bueno, profe, gracias. Bueno. Entonces, como venimos trabajando hasta ahora, hoy día vamos a cerrar, digamos, con lo que sería la parte del apartado respiratorio de la materia. La clase que viene vamos a ver unos videos representativos de algunos signos clínicos de patologías respiratorias que, bueno, no los pudimos ver inclusive en la última clase presencial, para que lo analicemos y entendamos ciertos aspectos fundamentales desde ese punto de vista. Eh, Vamos a trabajar un poco con los materiales de oxigenoterapia que pretendo llevar para que ustedes entiendan cómo es la manipulación y cómo es el manejo. Cerramos con eso y vamos a empezar con el apartado del neurológico. Y bueno, y luego vamos a seguir avanzando. Así que hoy día, desde el punto de vista teórico de la parte respiratoria, vamos a finalizar hoy día. Que bueno, es el mismo material que ustedes ya recibieron y venimos trabajando desde la última clase, que justamente también fue virtual, si mal lo recuerdo. Les pido que, como nos quedan pocas clases y vamos a ir avanzando un poquito más rápido, digamos, que si hay temas que no se comprenden, ¿sí? O hay algo que por ahí quedó suelto y falta profundizar un poco más, aprovechen las clases presenciales que quedan porque son 2 antes del examen parcial para poder aclarar esas dudas, eh, y no arrastrarlas hasta la fecha del examen, ¿sí? Y aprovechar esas clases para que podamos repasar esas dudas que puedan tener. Vamos a aventar lo que veníamos viendo. Bueno, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la clase pasada, la última clase que tuvimos desde virtual, habíamos visto, si no me equivoco, hasta asma bronquial. Un poco. Bueno, vamos a empezar a ver neumonía. La neumonía es una patología clásica, ¿sí? Respiratoria, tanto como de la edad adulta como de la edad pediátrica, ¿sí? Lo único que por ahí cambia, ¿sí? Porque básicamente la patología se presenta de la misma manera, es que en la parte pediátrica, según, digamos, su ciclo vital, según su edad, son los diferentes tipos de gérmenes, ¿sí? Que clínicas clásicas que pueda tener el paciente pediátrico que por ahí
no son observables en el adulto, teniendo en cuenta que en el paciente adulto es más típico las neumonías asociadas a la comunidad. Generalmente en el paciente pediátrico es más típico, digamos, la neumonía de sobreinfección bacteriana por un proceso viral, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que usualmente las patologías respiratorias más prevalentes en la edad pediátrica son las patologías virales, ¿sí? Y partiendo desde ahí es que por lo general una sobreinfección bacteriana es lo que va a ser tal vez una neumonía de tipo bacteriano en este caso. Y la neumonía del concepto menciona que es una infección aguda del parenquima pulmonar, ¿sí? Con signos clínicos de ocupación alveolar y signos radiológicos de opacidad de localización única o múltiple. ¿Qué significa esto? Puede estar localizado en un solo pulmón, digamos, o puede ser tal vez una neumonía en ambos pulmones, ¿sí? O unilateral o neumonía bilateral, ¿sí? Se llama de esa manera. Es más frecuente en los primeros años de vida y puede aparecer como una alteración secundaria en un proceso. Esto es lo que mencionaba hace un momento. Usualmente es una patología que se presenta por una sobreinfección viral. Una sobreinfección bacteriana frente a un cuadro viral. Que es causado por la lesión de un microorganismo, ¿sí? En este caso vamos a hablar más de las bacterianas, aunque también se produce por causas no infecciosas, como por ejemplo una neumonía aspirativa, ¿sí? Por cuerpos extraños o por la ingesta de hidrocarburos, ¿sí? Neumonía aspirativa, neumonía por broncoaspiración, por ejemplo, aspiración de algún componente. En este caso nos vamos a inclinar básicamente a hablar de lo que son las neumonías bacterianas, las neumonías infecciosas. Bueno, el cuadro típico de las neumonías incluye en el paciente pediátrico un estado que por lo general dura de 4 días o más, ¿sí? Difícil de controlar, sobre todo con la medicación. ¿Qué lo hace básicamente diferente de un cuadro respiratorio viral? Bueno, primero la presentación clínica, que es un poco más, relacionándolo a un cuadro viral, un poco más grosero, ¿sí? O sea, el paciente se presenta con una taquipnea muy representativa y una dificultad respiratoria bastante agresiva, con la utilización de músculos accesorios y el esfuerzo respiratorio que tiene para poder generar el movimiento del aire. Es olfatorio, o sea que básicamente podemos encontrar o se encuentra ocasionalmente la presencia de crepitantes pulmonares, ¿sí? Crepitantes se denomina la ocupación, ¿sí? De líquido alveolar, que puede ser en este caso inflamatorio o purulento, ¿sí? Que al movimiento del aire inspiratorio genera unas burbujas, ¿sí? Y eso se denomina como crepitante. Básicamente focalizado, significa que puede estar localizado en bases, en vértices, ¿sí? Unilateral, bilateral, pero sí o sí tiene que estar la presencia de crepitantes para poder identificar un proceso de neumonía. Por otro lado, lo que también la hace diferente desde el punto de vista de la presentación clínica es las imágenes radiológicas, en donde muestra, digamos, un infiltrado, ¿sí? Patológico, ¿sí? O una opacidad patológica, teniendo en cuenta el localizado, ¿sí? Que no es lo mismo, que puede ser bilateral, unilateral, basal o apical, relacionado básicamente a un proceso inflamatorio infeccioso, ¿sí? Y por otro lado también los parámetros de laboratorio en marcadores inflamatorios, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en esto? Bueno, un cuadro febril con decaimiento, con dificultad respiratoria moderada a severa, con utilización de músculos accesorios, con taquipnea, fiebre de 4 días. Frente a toda esta clínica un poco más severa de lo que sería un cuadro viral, ¿sí? Muestras de sangre de laboratorio, marcadores inflamatorios y de infección, radiografía de tórax, ¿sí? Para un diagnóstico más cercano, donde muestra ya los infiltrados patológicos pulmonares, que pueden ser focalizados o bilaterales. Eso sería más o menos en resumen para poder entender cómo se presenta un proceso de neumonía relacionado tal vez a un proceso viral en un paciente ya internado, por ejemplo, para que lo puedan representar. Se sospecha de neumonía cuando
es un cuadro respiratorio infeccioso viral, ¿sí? Que no mejora con el tiempo, ¿sí? Que de hecho tiene desmejoría, ¿sí? Que de hecho tiene complicaciones como por ejemplo desaturación, ¿sí? Mala mecánica respiratoria que en forma progresiva va aumentando, cuadros febriles que no resuelven, ¿sí? Y ya lleva más de 5 días o más de una semana de internación, ¿sí? Aumento de la dificultad respiratoria, aumento del esfuerzo respiratorio, ¿sí? No responde a la terapia casualmente de sostén de un cuadro viral común, ¿sí? Y bueno, frente a toda esa sospecha, se toman de rutina, ¿sí? Exámenes radiológicos para poder verificar la presencia de una complicación, en este caso una neumonía, ¿sí? O también marcadores inflamatorios o infección en estudios de sangre laboratorio. Profe, Sí, en esta imagen está mostrando cómo vemos la neumonía. no, O sea, es que esta imagen no tiene una neumonía, esto es una... bien. No, es que la saqué de internet, son radiografías normales las dos. Después cuando tengan la oportunidad de estar en la clase presencial, les muestro eh, algunas radiografías para que ustedes puedan identificarla. Básicamente tratar de identificarlo es la práctica, porque cuando nosotros vemos infiltrados, ¿sí? O por ejemplo vacidades, tenemos que saber de que, por ejemplo, son sustancias, por ejemplo, anormales que vamos a encontrar en un tejido inflamatorio, en un tejido pulmonar, en donde nos va a mostrar, por ejemplo, una mancha blanca, ¿sí? Que básicamente no sería aire, ¿sí? Porque el aire está representado como el color negro que ven en los pulmones, ¿ven? Son pulmones llenos de aire. Cuando encuentran tal vez digamos, una alteración densa, ¿sí? Una mancha blanca, por ejemplo, ya me da digamos, el índice de que hay una opacidad, ¿sí? Por ejemplo. Hay que ver otras cosas más también, como por ejemplo el- el- los espacios, ¿sí? Que ventila, la ubicación de las costillas y demás. Estos, por ejemplo, Profe, ¿y se diferencia bien en la imagen cuando hay, por ejemplo, no sé, calcificaciones o alguna masa tumoral? sí, porque por ejemplo, si es una masa, ¿sí? Y tiene otro tipo de aspectos que no lo tiene, por ejemplo, una condensación por líquido, ¿sí? Es más redondeada, los bordes son regulares, ¿entienden? Es un poco más distinta la imagen, ¿sí? Ocasionalmente las neumonías inclusive hasta es difícil de visualizarlas, sobre todo porque pueden ser inclusive neumonías muy pequeñas que a la simple vista no se ven, entonces hay que observarlas con mucho detenimiento, ¿sí? Igualmente, eh, esto es, digamos, la práctica y hay que conocer de la anatomía pulmonar para poder identificarla, ¿sí? Estos, por ejemplo, estas líneas que ven acá que están bordeando, digamos, toda la parte cardíaca, son los hilios pulmonares, son todos los vasos sanguíneos del pulmón, ¿sí? Estos que ven acá, que también se evalúan, ¿sí? A veces pueden estar congestivos o no, ¿sí? Bueno, varias cuestiones más que si quieren después las charlamos en clase presencial, pues muy difícil poder mostrárselas ahora. Me gustaría mostrarles tal vez una imagen patológica. Un momento que voy a eh, admitir a uno de sus compañeros. La clínica es lo esencial. Básicamente nosotros, por ejemplo, si encontramos tal vez crepitantes, no sé, en base pulmonar derecha, sabemos de que, por ejemplo, puede tener una neumonía localizada y en la radiografía vamos a buscar directamente ese punto, ¿entienden? O por ejemplo, si, no sé, vemos que un pulmón no ventila o hipoventila no sé, en la base pulmonar izquierda, cuando hacemos la radiografía vamos a ir a observar ese punto también. Por eso es que la clínica por ahí es lo que tal vez nos lleva a poder interpretar también la radiografía, la imagen, porque es lo que vamos a ir a buscar, ¿se entiende? Básicamente no se hacen como
cuando vimos nosotros la parte de procesos virales, no se hacen radiografías de rutina en infecciones virales porque básicamente no altera la parte pulmonar, a menos que, bueno, nosotros a la ocultación, o sea, a la clínica, encontremos algo que nos llame la atención y ahí podemos hacer la radiografía para poder observar. Pero básicamente lo que nos lleva, digamos, a observar la radiografía es la clínica, ¿sí? La ocultación, la valoración, la evaluación y demás. Entonces eso por ahí nos va a dar una guía un poco más certera de dónde queremos buscar, dónde vamos a observar en la radiografía. Bueno, sigamos avanzando. Profe, ¿y nosotros llegamos a observar las radiografías también? Después que la realiza el médico. Mira, las radiografías, vieron que anteriormente se hacían impresas en un papel lámina, ¿no? Ahora son más digitalizadas las radiografías y a veces nosotros mandamos a los pacientes a hacer radiografía y tenemos un QR y tenemos que buscar con el QR la radiografía por el número de DNI, a veces las podemos observar y tenemos que identificar si no tiene radiografías previas, cuál es la actual. Era mejor, digamos, poder tener las que hacían antes, por ejemplo, con el papel plástico, ese que en algunos lugares todavía las hacen, ¿no? Donde una las podía observar a la luz. Pero sí, en la mayoría de los hospitales, cuando se hace una radiografía, viene un ticket QR, ustedes la escanean y pueden ver las radiografías. De nada. No solo eso, sino que, por ejemplo, si el paciente pasó un montón de veces tal vez por rayos X de esa institución y se hizo varios estudios, uno cuando tal vez escanea un QR para una radiografía le salen todas las que se hizo anteriormente, teniendo en cuenta de que el paciente que ocasionalmente se hizo varios estudios ahí. Y las neumonías básicamente son las más típicas, teniendo en cuenta de que es una sobreinfección en relación a un cuadro viral, ¿sí? Pero también son las más graves, ¿sí? Desde el punto de vista de la mortalidad, ¿sí? De los índices de mortalidad en el paciente pediátrico, ¿sí? De hecho, hay vacunas importantes que previenen cuadros de neumonía, ¿sí? En el paciente pediátrico que están en el calendario de vacuna, una de ellas es la neumococo, ¿sí? Que son las que generaban cuadros severos de neumonía en el paciente pediátrico con un alto índice de mortalidad. Básicamente lo que nosotros queremos prevenir es justamente una neumonía bacteriana, ¿sí? Asociada a un proceso viral. A veces ya viene, digamos, el paciente con un cuadro severo respiratorio y cuando se le hace tal vez los estudios en el hospital, ya se diagnostica la neumonía, a veces logran la neumonía en el proceso de internación, pero bueno, nosotros tenemos que tratar justamente las complicaciones. La neumonía no es muy frecuente, sino que se dan por factores de riesgo, como por ejemplo las enfermedades crónicas. Si es un paciente, básicamente, ¿se acuerdan de los factores de riesgo? Un paciente con enfermedades crónicas como la displasia broncopulmonar, que se da justamente en los pacientes prematuros, tiene riesgo de neumonías a repetición. La fibrosis quística, que es una enfermedad que vamos a charlar en un ratito, y trastornos inmunitarios, o por ejemplo un paciente inmunocomprometido. La presentación de la enfermedad es brusca y a menudo va precedida de una infección vírica. Estos procesos víricos alteran los mecanismos naturales de defensa del pulmón, aumentan el número de bacterias, sobre todo por la hiperreactividad bronquial, o sea, el aumento de secreción. Estas secreciones básicamente generan un proceso inflamatorio y generan infección. Manifestaciones clínicas hablamos hace un momento, ¿sí? Mal estado general, o sea que lo voy a encontrar asociado a lo que sería, o relacionado a lo que sería un cuadro viral. El cuadro de neumonía es un poco más brusco, ¿sí? La presentación clínica, o sea que su estado general, por eso lo manifiesta como un mal estado general, lo veo decaído, hipotónico, con dificultad respiratoria, rechazo al alimento, ¿sí? Vómitos, náuseas, anorexia. Los niños más grandes refieren dolor abdominal, ¿sí? Si las neumonías son basales, ¿sí? Y están cerca, digamos, de lo que sería el arco costrofrénico o el diafragma, si generan dolor abdominal, en algunas ocasiones se puede sospechar de un abdomen agudo, pero no es lo usual, ¿sí?
Bueno, fiebre alta, alteraciones respiratorias, taquipnea, retracción external, o sea, tiraje generalizado con aleteo nasal, crepitantes, a la auscultación, perdón, a la auscultación es fundamental, porque la presencia de crepitantes justamente me da lo que sería un cuadro de neumonía típico, y bueno, presencia de cianosis ya en un cuadro severo con hipoxemia. El niño despierto se muestra más irritable, con signos de ansiedad, dormido, presenta letargia y decaimiento, ¿sí? El manejo de secreción es muy dificultoso, sobre todo si hablamos de ocupación alveolar, primero por un proceso inflamatorio, ¿sí? Del parenquima pulmonar, y ocupación alveolar, que puede ser mucopurulenta, las secreciones, o las flemas, digamos, que maneja, que generan los cuadros de neumonía bacteriana, son a la expectoración cuesta, digamos, poder manejarlas, poder sacarlas, digamos, básicamente su tos no es productiva, teniendo en cuenta que si lo relacionamos con un paciente lactante, su tos no es efectiva, como para sacar básicamente ese tipo de mucosidad mucopurulenta. Entonces eso hace que por ahí justamente la sobreinfección bacteriana prolifere, genere más ocupación alveolar y bueno, un cuadro más agresivo, ¿sí? Frente a esto, bueno, básicamente el manejo es kinésico, ¿sí? Con kinesiología hay que manejarlo de a poco, ¿sí? Hacerlo con tos asistida por expectorar, ¿sí? Hay que ver bien primero el estado general del paciente, por ahí si su cuadro respiratorio es muy severo, tal vez un manejo de kinesioterapia respiratoria lo va a hacer agitarse más, entonces hay que esperar, ¿sí? A los cuadros de neumonía tal vez se puede asociar un cuadro bronquial, ¿sí? Pueden hacer también obstrucción bronquial, entonces hay que darles tratamientos preventivos, bueno, es complicado. Profe, Sí, ¿acá la sibilancia no está? muy buena pregunta, y la sibilancia en un cuadro de neumonía típico no está, porque no es un cuadro obstructivo, es un cuadro, si lo quieren anotar en sus apuntes, la neumonía es un cuadro restrictivo, y ahora les explico si quieren la diferencia. Un cuadro obstructivo, ¿sí? Está relacionado con todos esos procesos respiratorios que obstruyen el pasaje del aire, pero obstruyen el pasaje del aire por un mecanismo, ¿sí? Inflamatorio en la parte de vías aéreas de conducción. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, una bronquiolitis y una inflamación de árbol bronquial, lo mismo que una bronquitis, ¿sí? Al inflamarse esas vías aéreas de conducción hace que el aire tenga dificultad para entrar, tenga más dificultad para salir. En el caso de la neumonía es diferente porque la inflamación está en el parenquima pulmonar, en todos los pulmones, ¿sí? Al inflamarse, espera, que volver atrás. Al inflamarse todo lo que serían las áreas pulmonares, ¿sí? Todo el parenquima pulmonar, se denomina como una patología restrictiva porque lo que ocasiona es una alteración en la distensibilidad pulmonar. No en la entrada de aire, el aire entra, el problema está es que el pulmón se distiende con dificultad y vuelve a su capacidad con dificultad. Por eso se denomina una patología restrictiva, ¿sí? Porque genera que el aire no entre, ¿sí? Lo suficiente, pero porque el pulmón no se puede expandir, porque restringe, ¿sí? La expansión pulmonar. Eso es lo que hace la diferencia entre una patología obstructiva y una patología restrictiva. ¿Cuál es la más complicada? Bueno, justamente la restrictiva, porque afecta la elasticidad del pulmón para poder distenderse. Bien. Por eso es que justamente en un proceso de neumonía típico no vamos a encontrar sibilancias porque básicamente no están afectadas las vías aéreas de conducción, sino que el proceso está en todo el parenquima pulmonar porque hay ocupación alveolar, ¿sí? Porque los alvéolos en este caso, bueno, están llenos de pus, de proceso inflamatorio, las vías aéreas de conducción están bien, pero no, el pulmón no se puede distender. No sé si más o menos queda claro. La distensión del que trabaja en su totalidad, esto es lo que no puede generar, la falta de distensión. Claro, miren, imagínense que el aire puede entrar lo más bien porque las vías aéreas de conducción no tienen un proceso inflamatorio, ¿sí? Ahora bien, lo que yo no puedo hacer es que los pulmones
se distienda, o sea, que su elasticidad esté afectada. Imagínense, por ejemplo, un globo que se pone rígido y ustedes quieren soplar para inflarlo y no se puede inflar porque está duro. Bueno, lo mismo pasa en el pulmón. O sea, no es que se pone duro, sino que justamente lo que se afecta es la elasticidad. Esto sería una patología. Bueno, esto desde el punto de vista de la clasificación de fisiopatología. ¿Sí? Hay un montón de patologías obstructivas y un montón de patologías restrictivas. En este caso, estamos viendo las más típicas, que es la neumonía, y bueno, anteriormente habíamos visto bronquiolitis. Y también habíamos visto crisis asmática, que crisis asmática, teniendo en cuenta lo que charlamos recién, sería una patología obstructiva también, ¿sí? Porque obstruye el flujo aéreo. Bien. ¿Cuándo, por ejemplo, se podría presentar en una patología obstructiva un cuadro restrictivo? Bueno, cuando tenemos la presencia de atelectasia. ¿Se acuerdan que habíamos charlado de eso? Imagínense que si hablamos de un cuadro respiratorio con un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar y encima tiene un proceso bronquial, o sea, tiene las dos cosas, ¿sí? Vamos a tener un cuadro severo, ¿sí? Severo, grave, con un paciente en respirador, o sea, es inviable, digamos. Bueno, no, perdón, me había quedado colgado con la neumonía. Básicamente el tratamiento de la neumonía, si lo asociamos a un proceso bacteriano, es tratamiento antibiótico, ¿sí? Tratamiento antibiótico ajustado a la epidemiología bacteriana ocasional, ¿sí? Dependiendo de la edad, ¿sí? Porque hay tipos de bacterias que están más presentes con cada tipo de edad. No vamos a hablar porque la clasificación es alta, pero por ejemplo hay bacterias típicas, hay bacterias atípicas, ¿sí? Hay bacterias que son más graves, hay otras que generan un cuadro más leve, moderado, ¿sí? Básicamente una neumonía bacteriana es, para un paciente lactante, bastante severo, ¿no? El tratamiento frente al diagnóstico, a diferencia de un cuadro viral, como por ejemplo la bronquiolitis, en este caso es antibiótico, o dependiendo el estado clínico del paciente, casi siempre es antibiótico por vía parenteral, ¿sí? Por vía sistémica, o sea, por sangre. Como les decía recién, el antibiótico está ajustado dependiendo del germen y la edad del paciente, ¿sí? Los gérmenes ocasionales y la edad del paciente. Y hay que tener en cuenta que también, ¿sí? El método preventivo eficaz, de hecho, el más eficaz en este caso para prevenir las neumonías más severas en el paciente pediátrico es las vacunas, ¿sí? Las vacunas justamente previenen neumonías severas, como por ejemplo la neumococo, ¿sí? Que a partir de los 2 meses ya el niño recibe una vacuna que evita justamente tanto infecciones como neumococo como hemófilos influenza, y para evitar las neumonías severas de estas, ¿no? Y bueno, el seguimiento respiratorio, ¿sí? En donde la oxigenoterapia, ya vamos a charlar sobre eso un ratito con un material que me proporcionaron, y los cuidados generales del paciente en los procesos por ahí febriles, el mantenimiento de la hidratación, la nutrición, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, cómo evoluciona con el tratamiento. Hablando con la neumonía, vamos a charlar sobre el síndrome coquelucho-vidal. ¿Alguien ha oído hablar de esto? Así lo han escuchado. Sí, profe, cuando hemos hablado un poco de vacunas. Perfecto. El síndrome coquelucho-vidal, básicamente alguna literatura lo menciona como la toferina, ¿sí? O anteriormente se denominaba tos convulsa, ¿sí? Una enfermedad respiratoria grave en el paciente pediátrico porque genera paroxismos de tos severo, como asociado a una infección bacteriana, ¿sí? Que en algunos casos puede perjudicar tanto a nivel sistémico, a nivel pulmonar, o generar neumonías por broncoaspiración. Y en algunos casos inclusive pueden generar periodos de apnea, el paciente más pequeño,
severos, ¿sí? Con repercusión neurológica. Básicamente la tos convulsa, ¿sí? O el bordetela o el síndrome de Coqueluche, ¿sí? Es una enfermedad bacteriana, ¿sí? Que es transmisible, es altamente contagiosa, ¿sí? Una vez que un paciente tiene, una persona tiene una carga bacteriana, ¿sí? Casi el 85-90%, ¿sí? De esa carga bacteriana que tiene genera, ¿sí? Infección, ¿sí? O sea, genera contagio, ¿sí? Pero es inmunoprevenible, ¿sí? Porque hay una vacuna, ¿sí? Para este tipo de enfermedad que justamente se coloca inclusive hasta en la etapa de gestación, a la embarazada, ¿sí? Luego, bueno, el bebé a partir de los 2 meses recibe también una inmunidad para este tipo de patologías que no debería estar presente en esta época, pero hay casos aún que es bastante severo. Entonces, una enfermedad bacteriana transmisible, inmunoprevenible, ¿sí? Por la vacunación, ¿sí? Altamente contagiosa, caracterizada por paroxismo de tos de más de 2 semanas de evolución que puede acompañarse de estrior inspiratorio, ¿no? O canto de gallo, eso lo puse porque también lo menciona la literatura, producida comúnmente por la bacteria Bordetella pertussis, que justamente la vacuna lo que previene es la infección por Bordetella pertussis. Bueno, mencionaba que es una infección que es altamente contagiosa, ¿sí? El diagnóstico en algunas ocasiones se retrasa, ¿sí? Porque se confunde con un cuadro viral típico, pero porque tiene estadios esta enfermedad, o sea, tiene un inicio tipo catarral, ¿sí? En donde la patología se presenta como un cuadro catarral de rinorrea anterior, de congestión nasal, eh, de tos leve, ¿sí? Con tal vez 1 o 2 cuadros febriles, ¿sí? Con un cuadro obstructivo tal vez. Esto confunde la clínica y se puede manifestar como un cuadro viral típico, en donde los síntomas empiezan a progresar, ¿sí? La infección viral, por lo general, que se sospecha que es viral, luego genera una inflamación bacteriana, ¿sí? El cuadro clínico clásico, ¿sí? Luego empieza a progresar en el tiempo y genera paroxismos de tos, ¿sí? Paroxismos de tos significa que son, el paciente tose en forma incontrolable, ¿sí? En donde ese esfuerzo tusígeno hace que cambie la coloración de la piel y en algunas ocasiones se presenta cianótico o en algunas ocasiones se presenta rubicundante, significa que se pone o azul, ¿sí? Tosiendo, ¿sí? O muy colorado, ¿sí? Bien colorado porque tiene ese esfuerzo para toser. La característica de esto es que justamente el cuadro de paroxismos, ¿sí? Es el más severo porque puede generar un estrior inspiratorio grave, pausas respiratorias graves, ¿sí? Y en algunas ocasiones ciclos de apneas, ¿sí? O pausas respiratorias. Con la complicación más representativa en este caso, que son los cuadros de broncoaspiración. Entonces, dentro de las características de distribución universal, se presenta en cualquier edad, más frecuente en menores de 1 año. El humano, justamente el único reservorio, el Bordetella pertussis, básicamente el joven o el adulto son reservorios, ¿sí? Y transmiten la enfermedad al paciente pediátrico. La transmisión es por gotitas de vías aéreas, en este caso no se transmite por contacto como por ejemplo el virus incisional, sino que este es aéreo. La incubación es de 5 a 14 días y es contagiosa desde el periodo catarral, desde el inicio de la patología. Tiene 3 periodos de presentación, lo charlamos recién. El periodo catarral dura pocos días, a 2 semanas. ¿Sí? Clínicamente se manifiesta como una infección del tracto respiratorio con rinorrea, ¿sí? Catarro de vía aérea superior. Esto, rinorrea y catarro de vía aérea superior, es congestión nasal, ¿sí? Que básicamente, desde el punto de vista científico, nosotros le decimos rinorrea o rinorrea anterior o catarro de vía aérea superior. Bueno, es la famosa congestión nasal con mucha secreción, con lagrimeo, con tos seca, en algunas ocasiones la presencia de taquinea y dificultad para alimentarse, ¿sí? Posteriormente se presenta incremento de la tos, que en algunas ocasiones no son próximos, y su gravedad se inicia con la presencia justamente del segundo periodo, que es el periodo paroxístico, ¿sí? Que dura de 2 a 4 semanas,
de evolución y se caracteriza por presentar de 5 a 10 episodios de tos forzada en fase inspiratoria. ¿Cuál es la característica de esto? Que justamente el paciente cuando quiere inspirar, cuando quiere respirar, se presentan esos episodios de tos forzada, ¿sí? Esos paroxismos de tos. Que son tan bruscos que generan un estridor inspiratorio, que es como un sonido de flauta fuerte que se siente al toser, al esfuerzo tosígeno. Suele acompañarse de vómitos, ¿sí? Obviamente si tiene ocupación, si tiene, digamos, alimentación, ¿sí? Abdominal, ocupación abdominal, el esfuerzo, ¿sí? Que hace con la musculatura abdominal a los cuadros de paroxismo genera un vómito de reflujo, ¿sí? Con riesgo de broncoaspiración. La afasia que se presenta en cada paroxismo es cianótica o rubicundizante, ¿sí? O roja, ¿sí? Se pone muy colorado, eso se denomina rubicundizante, o muy cianótico, porque justamente al presentarse esos paroxismos en fase inspiratoria no pueden hacer una inspiración profunda, por ende se presentan hipoxémicos. Entonces, justamente hay presencia de cianosis. Los lactantes son los más complicados porque pueden tener periodos de apneas, ¿sí? Que en algunas ocasiones no resuelve y hay que hacer acompañamiento, ventilación asistida, ¿sí? Acompañamiento con los bambú, ¿sí? Con los famosos bambú, o los ventiladores manuales. Y en algunos casos, si las pausas respiratorias resuelven al estímulo, ¿sí? Pero básicamente los periodos paroxismos son tan severos que hay que tener en cuenta, ¿sí? La posición, la duración, la colocación de la oxigenoterapia, y en algunos casos si hay que hacer ventilación asistida, se lo acompaña con la ventilación. Luego que los cuadros resuelven, se presenta un periodo de convalescencia, la duración es de 2 semanas, con disminución progresiva o gradual de los accesos de tos y desaparición del estridor inspiratorio, ¿sí? Primero que nada hay que tener en cuenta de que esta patología es prevenible, entonces la vacunación es lo... Ahora bien, ante la presencia o sospecha de un paciente con síndrome coculuchoide o tosferina o tos convulsa, lo que sea, ¿sí? Primero se aísla, se genera el aislamiento. Segundo, hay que tener en cuenta que al ser un cuadro bacteriano, ¿sí? Por la bacteria Bordetella pertussis, infección bacteriana, ¿sí? Necesita básicamente un tratamiento antibiótico específico, porque no es viral, no es un cuadro viral. ¿Sí? El tratamiento antibiótico específico para este tipo de patología son los antibióticos por vía sistémica al inicio y luego se pueden reemplazar por vía oral en jarabe en un periodo de convalescencia, teniendo en cuenta que ya hay resolución del periodo paroxístico. Esta bacteria sí tiene justamente un antibiótico ajustado, ¿sí? Que son los macrólidos, la famosa claritromicina o acitromicina, ¿sí? Nosotros en la institución utilizamos claritromicina, ¿sí? Por vía endovenoso, que es lo que ustedes tal vez más van a ver en las instituciones. También tenemos presentaciones en jarabes, ¿sí? Que bueno, que las administramos cuando, digamos, tiene un receso del periodo paroxístico y los cuadros de tos han mejorado. O sea, cuando tiene un periodo de convalescencia, ya se le puede tal vez dar un reemplazo de tratamiento endovenoso a tratamiento por jarabe, ¿sí? Porque vienen esas dos presentaciones. Profe, ¿podría repetir los 2 antibióticos? El tratamiento específico, desde el punto de vista de la clasificación, son macrólidos, ¿sí? Y son la claritromicina y la acitromicina. Lo más utilizado en las instituciones es la claritromicina, pero también se puede utilizar la acitromicina, dependiendo, bueno, del vademecum de cada... yo les digo claritromicina porque es lo que más van a ver básicamente, tal vez si van al Hospital Noti o al Fleming. Lo más severo en estos cuadros son los periodos, los periodos de apnea. Sí, los periodos de apnea que están relacionados a la coordinación inspiratoria en fase paroxística. ¿Qué significa esto? Que
la fase paroxística en periodos de tos es tan severa que no pueden inspirar, ¿sí? Y eso genera justamente un cuadro de apnea. Si empiezan a hacer bradicardia, cuadro de apnea. Las complicaciones más frecuentes de la neumonía, la complicación más frecuente es Profe, justamente ¿puede repetir eso que dijo, por favor? la complicación. Sí, profe. Que la complicación más severa, teniendo en cuenta de que es un paciente lactante, son los episodios de apnea por la coordinación que hay entre o sea, un periodo inspiratorio, ¿sí? Y la fase paroxística de la tos, ¿sí? Ya lo vamos a ver con un video y lo van a interpretar mejor. Que tengo un video acá que no sé si lo van a poder escuchar, pero quiero que lo vean, si no lo vamos a ver igualmente en la parte presencial, en donde lo que quiero que vean es que la fase paroxística en los periodos de tos, ¿sí? Es tan severo que tosen y no pueden inspirar, ¿sí? Ese periodo paroxístico en los cuadros, en las crisis de tos, ¿sí? Hace de que lleven tal vez un tiempo, ¿sí? Largo sin inspirar y generen periodos de apnea, ¿sí? Porque básicamente no están inspirando oxígeno, generan bradicardia y eso genera un periodo de apnea. Pero bueno, es más representativo viéndolo en el video, yo les muestro. Teniendo en cuenta todo este cuadro, lo más frecuente tal vez puede ser la sobreinfección por neumonía. Recuerden que la mayoría de los agentes bacterianos que generan un cuadro de neumonía son todos agentes que están ahí justamente predispuestos a que haya un cuadro respiratorio para poder ingresar y generar un cuadro de neumonía. Son básicamente, aprovechan toda esta clínica. Responsable de más del 90% de los óvulos en niños menores de 3 años, básicamente los periodos del síndrome coqueluche o tos convulsa son cuadros severos, ¿sí? Con alto índice de mortalidad, por eso están hechas las vacunas para prevenir este tipo de patología, que de hecho se trata de inmunizar o de generar inmunidad desde, ¿sí? La gestación, porque la madre recibe una vacuna para el bordetela, que es la A celular, ¿sí? No acuerdo el nombre bien. Bueno, creo que es la triple bacteriana celular que reciben, ¿sí? Durante el periodo de gestación. Esa, ¿sí? Tiene justamente inmunidad ante el bordetela. Luego el bebé sí recibe una apatía de los 2 meses. Infecciones como otitis media, atelectasias, ¿sí? Las atelectasias están presentes también, rotura alveolar, alteraciones de sueño y nutrición, deshidratación, rechazo al alimento, vómitos, ¿sí? Broncoaspiración, convulsiones y muerte súbita, ¿sí? Está relacionado mucho, ¿sí? Índice de muerte súbita por cuadro del síndrome coqueluchoide, ¿sí? Porque justamente generan periodos de apnea, ¿sí? Y ahora a ver si podemos ver esto. ¿Lo escuchan? No, profe. Bueno, si no lo escuchan va a ser muy difícil. Entonces lo vemos después en la clase presencial. Ahí en la clase presencial vamos a ver los videos, los vamos a analizar y van a poder más o menos interpretar bien por qué se producen los cuadros de apnea severo en un periodo paroxístico en relación a los cuadros de tos que tienen los pacientes lactantes, ¿eh? Luego lo vamos a ver en la parte presencial. Porque estos videos que tengo acá, o estas imágenes que vieron así de recorte en PowerPoint son videos. Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la dificultad respiratoria? Bueno, esto yo lo englobé en general en todas las manifestaciones clínicas que se pueden presentar en los diferentes tipos de patologías respiratorias para que ustedes puedan tener un listado y poder estudiarlas acá, ¿sí? Porque por ahí, si yo le pregunto cuáles son las manifestaciones clínicas más típicas en un cuadro de dificultad respiratoria en niños, hay un montón, ¿sí? Tanto alta como baja, como por ejemplo, restrictiva, obstructiva, lo que hemos charlado recién. Entonces acá yo les ilustré o les agregué todo este listado en donde es lo más típico que van a encontrar. Encontramos aleteo nasal. Recuerden que el aleteo nasal ya es esfuerzo respiratorio grave, y teniendo en cuenta de que ya utilizó toda la musculatura accesoria pulmonar y ya está aleteando, ¿sí? Está utilizando las fosas nasales para poder inspirar.
ya ese paciente directamente no tendría que estar en una sala clínica, sino tendría que estar asistido con un ventilador. Los diferentes tipos de tiraje, esfuerzo o retracción. Yo acá les puse una imagen. Tenemos tiraje subcostal con utilización de los músculos abdominales. Intercostal, ¿sí? Interno y externo, ¿sí? Entonces tenemos tiraje subcostal, intercostal, supraesternal, ¿sí? Supraclavicular, ¿sí? Y tiraje generalizado, cuando encontramos, digamos, que mueve el abdomen, mueve las costillas y mueve el cuello, para que gráficamente lo entiendan. Respiración rápida y superficial, taquipnea, ¿sí? Básicamente. En algunos casos, respiración rápida que se representa como taquipnea y superficial, porque son respiraciones cortas, no profundas, que no ventilan bien, porque hacer respiraciones cortas y rápidas no logra una buena capacidad de oxigenación. No logra una buena fracción inspirada, a eso me quiero llegar. Presencia de cianosis, cambio de coloración en la piel, dificultad en la alimentación, fatiga, sibilancia expiratoria. Sibilancia expiratoria es lo más clásico en cuadros virales respiratorios, ¿sí? Recuerden que en procesos patológicos de neumonía pueden encontrar los famosos crepitantes, ¿sí? En cuadros respiratorios altos, ¿sí? Como la laringitis, pueden encontrar el exterior laringio. Tos en excesos, ¿sí? Tos seca, tos con estridor, tos metálica, le dicen algunos también al tos con estridor, irritabilidad, rinorrea, catarro biliar superior, es lo mismo, sí que la rinorrea, y creo que ya no me estoy olvidando ninguno. Si esto más o menos es lo que más representa lo que sería un cuadro respiratorio. Dentro de los cuidados de enfermería hay que tener en cuenta varios aspectos, ¿sí? El control de signos vitales es fundamental, no solamente la parte respiratoria, sino que la parte cardíaca es fundamental. Valorando la frecuencia cardíaca, ¿sí? Valorando la tensión arterial, si se puede, en algunos casos los niños más grandes sí la podemos valorar. La saturometría, ¿sí? Con la oxigenoterapia o la implementación de distintos dispositivos de signos de oxigenoterapia, logrando una saturación mayor a partir de 94 en adelante. Si está en 94 está bien, ¿sí? De 94 en adelante es lo que yo quiero lograr. Teniendo en cuenta los diferentes tipos de dispositivos, lo que voy a ir utilizando y voy a ir tal vez subiendo en escala, monitorizándolo con los diferentes elementos que yo tenga disponibles. Hay que valorar la función respiratoria. La función respiratoria la voy a valorar no con la oxigenoterapia, porque justamente la saturometría es un valor, es un índice, ¿sí? Que me va a dar básicamente un número, una fracción de número, y yo lo voy a poder ir manejando con los dispositivos de oxigenoterapia. La valoración de la función respiratoria se hace, ¿sí? Con la observación y la ocultación, sobre todo con la observación y la ocultación, ¿sí? Cuando observo la mecánica ventilatoria, en donde yo veo la ventilación pulmonar efectiva, ¿sí? Y la ocultación, la entrada y salida de aire y la presencia de ruidos respiratorios. La posición de semifoule. Esto, bueno, a 45 grados no usamos 90, no usamos Fowler, siempre 45 grados es la posición más efectiva que genera mayor movimiento de aire y mejora la ventilación. También podemos utilizar, y lo van a ver en algunas ocasiones, posición de prono vigil, o prono por algunas horas, ¿sí? En pacientes pediátricos, dependiendo el cuadro, la patología que tenga, ¿sí? En algunos casos lo utilizamos para ventilar mejor las bases. El prono es boca abajo. Aspiración de secreciones nasofaringeas. Eso es fundamental, porque recuerden que el lactante es respirador nasal exclusivo, entonces frente a un paciente con requerimiento de oxigenoterapia, ¿sí? Por vía nasal, necesitamos despejar la vía aérea, entonces bueno, siempre la aspiración de secreciones, y también teniendo en cuenta que justamente una de las manifestaciones clínicas más prevalentes en los cuadros respiratorios es justamente el catarro biliar superior, ya, la presencia de secreciones en las narices.
Bueno, mantener la hidratación es fundamental, ¿sí? Ten en cuenta de que un paciente que se puede deshidratar no solo por ejemplo, un periodo de ayuno, ¿sí? Para prevenir una broncoaspiración, sino que también por pérdidas insensibles, por un cuadro febril, por taquipnea y demás. Entonces hay que mantener la hidratación. Esto significa que el paciente pediátrico, teniendo en cuenta el tratamiento, se le hidrata con vías, con planes de hidratación parenteral, donde se da un aporte calórico, hídrico y de minerales. Preparar el equipo de reanimación, esto es fundamental, esto que ven acá, el reanimador manual, que le dicen algunos, o la AMBU, ¿sí? O bolsa de reanimación, siempre tiene que estar a mano, ¿sí? Teniendo en cuenta el cuadro respiratorio de un paciente pediátrico lactante, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento se nos puede complicar y nosotros necesitemos utilizar esto, ¿sí? Que esto, básicamente, en las salas de internación lo utilizamos como apoyo ventilatorio. No lo utilizamos para reanimar en un paciente con, no sé, con un paro respiratorio. O sea, el paro respiratorio es raro que se dé así en forma súbita, nosotros lo tratamos de controlar, ¿sí? Básicamente de antemano. Para eso necesitamos utilizar este material que lo utilizamos como apoyo ventilatorio, por ejemplo, en los cuadros de tos convulsa en fase paroxística cuando tiene esos periodos de apnea. ¿Qué significa apoyo ventilatorio? Que cuando un paciente no puede inspirar lo suficiente, nosotros lo ventilamos con este aparatito y le damos un apoyo ventilatorio, ¿sí? No es que lo reanimamos, ¿sí? Le damos un apoyo ventilatorio a presión positiva. Entonces siempre lo tenemos que tener a mano, ¿sí? Hay diferentes tamaños, ¿sí? El lactante tiene un tamaño, el niño más grande tiene otro, ¿sí? También hay que tener en cuenta eso. Que bueno, si me consigo uno para la clase que viene, también quiero que veamos este elemento rápidamente y sepamos interpretar todas las partes, cómo se utiliza. Suspender la alimentación. Suspender la alimentación, recuerden que tiene que ver también con la presentación clínica del paciente. Siempre en un lactante, que bueno, son los más complicados, frente a una frecuencia respiratoria, recuerden, mayor de 60 respiraciones por minuto, se suspende la alimentación. La colocación de sonda nasogástrica a caída libre, si fuera necesario, en los casos de poder descomprimir y evitar los cuadros justamente de broncoaspiración, por relajación, ¿sí? Del esfínter o por esfuerzo, ¿sí? De la presión intraabdominal y la utilización de los músculos abdominales. Y bueno, las pautas de alarma a los familiares es fundamental para que nos puedan rápidamente alertar de cualquier complicaciones que puedan llegar a haber en el cuidado del paciente y nosotros podamos asistirlo en forma prematura. Profesor, una pregunta. ¿No se le dan fluidificadores de modo como crítico a los niños en su caso para despejar los alvéolos? No, lo que hacemos es nebulizaciones, por ejemplo, con soluciones hipertónicas, que lo puede llegar a ayudar un poco para las secreciones, pero el manejo es básicamente kinesioterapia respiratoria, lo maneja el kinesiólogo, con nebulizaciones, pero no le damos, eh, si lo que lo quiere, si viene a esto la pregunta, eh, fármacos, ¿sí? O medicamentos para generar expectoración, ¿sí? Para que disminuyan la cantidad de mocos. Tampoco le damos jarabes para la tos, que es muy usual que nos suelen pedir tal vez algún jarabe para la tos, o algún jarabe expectorante, o algún jarabe para fluidificar las secreciones. No utilizamos eso, utilizamos solamente broncodilatadores, nebulizaciones también con broncodilatadores o solución hipertónica para fluidificar las secreciones. En este caso, poder expectorarlas, pero por lo general se utilizan antes de una sesión de kinesio, digamos, para poder justamente con tos asistida, o sea, básicamente lo hacen toser al paciente y larga todas las secreciones. Y no mucho más. En algunas ocasiones ni siquiera hace falta utilizar, por ejemplo, soluciones por vía aérea nasal, porque básicamente los virus respiratorios producen un moco tan, o sea, es tan líquido que van a ver que los niños tosen y les sale todo
el moco por la nariz y es muy fácil poder, digamos, despejarlo con una buena aspiración y secreción. Ya cuando, por ejemplo, hay ocupación alveolar en neumonía, ya es más complicado porque, bueno, hay que es todo manejo de kinesioterapia. ¿Hay alguna duda con lo que charlamos anteriormente? Si me quieren decir algo. El manejo de la tos convulsa es básicamente clínico, ¿sí? No hay ningún signo radiológico que me advierta de un síndrome coqueluchoide o una tos convulsa. Tampoco, digamos, hay, por ejemplo, un ruido respiratorio representativo, como por ejemplo las sibilancias o crepitante y demás. Lo más representativo es justamente los paroxismos de tos, sobre todo en la noche, rechazo al alimento, vómito y periodos de apnea o pausa respiratoria. Profesor, no sé si voy a preguntar cualquier cosa, pero ¿No? la mamá gestante, si al momento del nacimiento del bebé está infectada, Sí. ¿el niño va a nacer con este síndrome? ¿Porque no fue vacunada o por lo que fuera? No, ocasionalmente, como es una patología que básicamente el contagio es por vía aérea, ¿sí? Bueno, primero tiene que estar expuesta a una persona que tenga la enfermedad. En los adultos no se presenta, digamos, con una sintomatología específica. Los anticuerpos deberían ser efectivos para el manejo de lo que serían los síntomas en un paciente adulto y no se transmite por vía, digamos, por vía placentaria, no sé si lo quisiera relacionar desde ese punto de vista, ¿sí? El contagio es por vía aérea, o sea que para que el niño se contagie tiene que transmitirlo, tiene que adquirirlo por vía aérea, tiene que respirar. Bien, profe, gracias. Bueno, lo que se genera en este caso con la mamá embarazada, cuando le colocan la vacuna, la base celular bacteriana, es que transmita esos anticuerpos al feto, ¿sí? Si bien dentro de esa vacuna hay otra inmunidad para otro tipo de bacteria, en el caso del Bordetella es transmitirle los anticuerpos, como también para la otra enfermedad, al niño. Y luego a los 2 meses se hace se hace la vacunación directa, la inmunidad actual al paciente pediátrico, y luego refuerzos, ¿sí? Obviamente que por ahí si la mamá, por ejemplo, se vacunó en el embarazo y no hizo suficiente cantidad de anticuerpos, el niño no recibió la suficiente cantidad de anticuerpos, y a los 2 meses no se vacunó, digamos, tal vez se retrasó o no lo llevaron a vacunar, si cumplió, no sé, 3 o 4 meses, estás muy expuesto, ¿sí?, de poder adquirir la enfermedad si justamente se tuvo, digamos, contacto con alguien que la tiene. Bueno, es lo mismo con todo, ¿sí? El adulto joven no genera, digamos, un cuadro cero, pero sí en los adultos mayores, ¿sí? Un cuadro de tos convulsa o de Bordetella pertussis o de tos ferina en un adulto mayor, ¿sí? Le genera un cuadro respiratorio bastante agresivo, ¿sí? Lo mismo que pasa en el paciente pediátrico, las edades extremas, ¿sí? Y una sobreinfección bacteriana y demás que es bastante agresivo, ¿sí? De hecho, en los adultos mayores inclusive se hacen hasta profilaxis frente a un cuadro respiratorio, tal vez con antibióticos para prevenir este tipo de enfermedad o para prevenir el contagio de este tipo de enfermedad, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las enfermedades así, sí, las edades extremas es lo que más repercute. Bueno, vamos a charlar sobre la fibrosis quística y vamos a cerrar el temario respiratorio. La fibrosis quística, desde el punto de vista de lo que es la patología, no es una patología respiratoria, pero sí muchos manuales de pediatría lo presentan en el apartado respiratorio porque la mayor repercusión o la mayor complicación que tiene justamente es respiratoria. Y la fibrosis quística, como ven acá, como lo menciona, es un trastorno genético, ¿sí? Una enfermedad que se transmite, ¿sí?, por vía genética. Es multisistémico, ¿sí?, porque no produce
solamente un cuadro respiratorio o una afectación pulmonar, sino que afecta a varios órganos. Es una patología crónica que no tiene resolución, sino que se trata de prevenir complicaciones y se hace un tratamiento en el tiempo. Es degenerativo porque genera lesiones groseras, ¿sí?, a nivel pulmonar y a nivel orgánico. Bueno, que causa una formación de acumulación de moco espeso y pegajoso que afecta a los pulmones y en menor medida a los intestinos, páncreas y hígado. Ahora vamos a charlar sobre la fisiopatología, ¿no? Es una enfermedad genética que se transmite, que le vamos a mostrar un cuadro, de forma autosómica recesiva, ¿sí? Hay muchas patologías que son autosómicas recesivas, ahora vamos a hablar de esta nada más para que podamos entender de qué se trata. Autosómico recesivo significa que se transmite, ¿sí? Son enfermedades genéticas que de genes alteradas, ¿sí? Para que esta patología se presente, ¿sí?, tiene que haber dos copias, ¿sí?, de genes alterados, o sea que tiene que tener una copia de la mamá y una copia del papá. Es un tipo de enfermedad hereditaria, justamente se hereda, ¿sí? Como lo decía recién, dos copias de genes mutados, ¿sí?, una de cada progenitor, ¿sí? En el caso de que solamente reciba una copia, ¿sí?, del gen mutado, el paciente solamente es portador de la enfermedad, pero no adquiere la sintomatología, ¿sí? No, digamos, porta el gen mutado, pero no tiene la enfermedad. A eso quiero decir. Entonces, ahora bien, se encuentran dos personas con un gen cada uno mutado, autosómico recesivo, tienen un familiar, digamos, con la enfermedad, ¿sí? Entonces, para que el paciente sea portador de la enfermedad o tenga la enfermedad de fibrosis quística, al ser una patología autosómica recesiva, tiene que recibir dos copias de genes mutados, tanto de la mamá como del papá, ¿sí? No sé si quedó claro eso. Más o menos lo entendieron, ¿se entendieron? Sí, profe. Bien, si reciben solamente una copia, por ejemplo aquí, donde la mamá no es portador, pero el papá sí, solamente puede ser portador, ¿sí? Para que tengan la enfermedad fibrosis quística, ambos tienen que ser portadores. Bien. ¿Qué pasa con esto? Que justamente los portadores no tienen la enfermedad, no tienen la sintomatología, no tienen las complicaciones, solamente portan el gen mutado. ¿Sí? ¿Y qué genera esto de la fibrosis quística? Es una enfermedad, primero, al ser genética y generar un gen mutado, es propiamente relacionado a la carga genética. ¿Sí? La fibrosis quística es cuando hay un problema en un gen que se llama CFTR o reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Eso significa el CFTR. Que básicamente este gen genera o fabrica en el organismo una proteína que controla, ¿sí?, el paso de la sal y del agua a través de las membranas celulares. ¿Sí? Esto interpretenlo de esta manera. Lo que hace este gen es justamente fabricar una proteína que mueve el agua, ¿sí?, y la sal, el cloruro de sodio, en todas las membranas o en todas las células de la membrana del organismo. Al estar mutado, digamos, este tipo de gen, ¿sí?, no genera esa proteína y no genera el movimiento de agua. ¿Qué hace en este caso? ¿Sí? Si el gen está defectuoso, por describir la enfermedad, genera secreciones orgánicas en los diferentes tipos de organismos que manejan tipos de secreciones, en donde se presentan como secreciones espesas, pegajosas, y que se adhieren a las paredes celulares. Como por ejemplo, en los conductos pancreáticos, en el hígado, en el intestino y en el pulmón. ¿Qué pasa en el pulmón? Justamente ese tipo de células van a generar un moco espeso y pegajoso que se adhiere a las paredes pulmonares y generan secreciones de moco, ¿sí?, que obstruyen el pulmón, que generan sobreinfección bacteriana y generan una repercusión pulmonar bastante severa. Generando ocasionalmente lesiones pulmonares bastante complicadas, en donde el paciente por lo general recibe tratamientos antibióticos bastante
digamos, con muchos tiempos de internación, con sobreinfecciones bacterianas, porque ese moco genera una proliferación bacteriana con gérmenes bastante agresivos, como ocasionalmente son las salmonelas, eh, que son las que más prevalecen, ¿sí? En este caso, y generan justamente lesiones graves a nivel respiratorio, que en algunas ocasiones generan cuadros respiratorios que no resuelven, y son niños que tal vez necesiten asistencia respiratoria de por vida hasta que, bueno, llegan hasta inclusive trasplantes pulmonares. Profe, ¿puede ser que esta persona que tiene fibrosis quística sean infértiles por las mismas secreciones y todo eso? También, sí, una de las complicaciones que tienen, digamos, a nivel de los conductos seminales, ¿sí? Es justamente también la oclusión, ¿sí? Por las secreciones espesas, y son infertilidad, ¿sí? Y generan infertilidad, ¿sí? Por eso es que, ¿se acuerdan cuando charlamos de la eh, neonatal? Que hablábamos de un meconio espeso y pegajoso que ocluía el intestino y que podía generar oclusión intestinal. Bueno, por las características de ese meconio, que ocasionalmente no es de esas características, es que se puede sospechar de fibrosis quística porque está relacionado, digamos, esa enfermedad frente a la presencia de un meconio específico. La repercusión más agresiva es a nivel respiratorio y a nivel pancreático, porque a nivel pancreaxocrino, primero a nivel del páncreas endocrino, genera oclusión de los conductos pancreáticos, entonces no libera enzimas pancreáticas al intestino y no digiere ciertos nutrientes a nivel intestinal. Entonces son pacientes que se presentan adelgazados, con falta de nutrientes, algunos desnutridos, con falta de absorción de grasas, entre otras cosas. Y por otro lado, a nivel del páncreas exócrino, también generan, por ejemplo, eh, diabetes, ¿sí? Por oclusión en la liberación de insulina. Pero bueno, la repercusión más grave es a nivel pulmonar, ¿sí? Son cuadros respiratorios severos con representación de acumulación de gérmenes multiresistentes con moco espeso que ocluye los, eh, los pulmones, que generan un daño pulmonar, fibrosis pulmonar y en algunas ocasiones ya utilización de ventilación, y bueno, llegan inclusive hasta el trasplante. Es una patología crónica que no tiene mejoría, sino que se trata todo el tiempo las complicaciones. Profe, Sí. al paciente que es solo portador, ¿cómo se lo detecta? Porque, por ejemplo, si tiene otro tipo de neumonía, ¿se va a complicar por esa enfermedad crónica o va a pasar normal? Eso es lo complicado, que básicamente cuando es portador, al no tener, no, es que no tienen ninguna sintomatología, no tienen ningún cuadro de ningún tipo, bueno, tienen la enfermedad, solamente portan el gen mutado, es muy difícil poder identificarlo. Vieron que ahora hay pesquisas neonatales en donde se trata de investigar sobre la fibrosis quística. Si no tiene carga en ese momento, no se identifica hasta que tienen, por ejemplo, un hijo con fibrosis quística y recién ahí se los estudia. ¿Se entiende? Se recomienda, digamos, ¿por qué se recomienda estudiarlo? Porque hay que identificar cuando un familiar, una familia tiene un hijo, digamos, con fibrosis quística, en donde prevalece la enfermedad, a ambos familiares, o sea, tanto el papá como la mamá, para ver si tienen la presencia del gen mutado, ¿sí? Porque pueden tener varios hijos con fibrosis quística y a nosotros se nos va a presentar en el hospital, ¿sí? Familias que tienen uno, dos o tres hijos con fibrosis quística, ¿sí? Que bueno, en algunas ocasiones, hijos que han tenido. Hemos tenido casos en donde han fallecido todos, ¿sí? Los hijos de un grupo familiar con la presencia de fibrosis quística por justamente carga del gen mutado. Profe, o sea que el portador no tiene estos problemas de fertilidad que sí lo tiene el portador. No, no tiene problemas pulmonares, no tiene problemas
pancreáticos, intestinales, ningún tipo. Solamente lo tiene el que recibe, ¿sí?, las dos cargas genéticas, ¿sí?, tanto el papá como la mamá. Por eso se denomina autosómica recesiva. La mayoría de las patologías autosómicas recesivas son por doble carga, ¿sí?, genética, tanto del papá como la mamá. Bien, profe, gracias. Perfecto. Bueno, acá miren, está explicado si una persona hereda, por ejemplo, dos genes normales, puede que no tenga la fibrosis quística y sea solamente portador. Si un gen normal y un gen anormal, básicamente es portador. Y si hay dos genes anormales, se tiene la enfermedad de la fibrosis quística. Al ser una patología autosómica recesiva, sí o sí, tiene que tener los dos pares, ¿m?, para, digamos, que se presente la enfermedad. Acá tenemos otro esquemita, ¿eh? Portadores, 50% portadores, enfermos sanos, ¿sí?, dependiendo la carga que recibe. Vamos a esto que es lo importante. Afecta a varios órganos, es multisistémica y degenerativa, ¿sí? Genera más daño pulmonar porque genera fibrosis pulmonar por ocupación de moco, ¿sí?, moco todo el tiempo, que genera infecciones, ¿sí?, y genera ocupación, ¿sí?, de los pulmones, y es un moco tan espeso y tan duro que genera fibrosis pulmonar, ¿sí?, afectando la elasticidad pulmonar, generando cuadros obstructivos, y si a eso le sumamos que hay sobreinfección bacteriana, justamente cuadros de neumonía bastante severos, ¿no? Sobre todo por gérmenes muy presentes en este tipo de pacientes, que son las pseudomonas, ¿no? La pseudomonas aeruginosa es la más presente en este tipo de pacientes y es un germen que genera un daño pulmonar bastante grosero. Y este tipo de pacientes, desde el punto de vista clínico, lo van a ver con una tos forzada, ¿sí?, bastante severa, tratando de sacar la cantidad de moco que empiezan a generar en los pulmones, y tosen y casi con ahogamiento y esfuerzo para poder generar el esputo y poder expectorar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que necesitan una terapia de kinesiología todo el tiempo, ¿sí? Estos, por ejemplo, sí necesitan, por ejemplo, lo que me preguntaban anteriormente con los mucolíticos y los expectorantes, que me preguntaban, bueno, estos pacientes sí lo necesitan porque justamente el moco prevalece todo el tiempo al ser una patología crónica. Entonces se utilizan nebulizaciones con pulmozyme, no sé si no lo he escuchado, pero justamente mejora justamente el clínico mucosinal, o sea, que trata de despejar la mucosidad, o es un expectorante o un mucolítico, ¿sí?, y lo utilizan nebulizado para poder, junto con la terapia kinésica, poder despejar la vía aérea pulmonar, ¿sí? Ocasionalmente utilizan tratamientos antibióticos de profilaxis estos niños en épocas donde más prevalecen las infecciones respiratorias. Básicamente se internan en los hospitales para tener 7 o 14 días de antibióticos de ventana, ¿sí?, para no generar infecciones, ¿sí? Se toman muestras de esputo todo el tiempo, ¿sí?, para ver la carga bacteriana a nivel pulmonar, y bueno, todo el manejo respiratorio, y también hay que ver también la afectación sistémica a nivel pancreático, a nivel intestinal y demás. También tiene una característica fundamental, que a nivel de las glándulas sudoríparas de la piel, justamente el gen mutado con la proteína alterada genera pérdida de sal, ¿sí?, y agua a través de la piel. ¿Qué significa esto? Que su transpiración es muy salada, ¿sí? A pesar de que pueden tener procesos de hiponatremia, ¿sí?, lo que notamos en este caso es que tienen un sudor salado, ¿sí? El sudor salado, ¿sí?, que presentan a través de las glándulas sudoríparas de la piel es lo que hace también a lo que se realiza en un estudio para poder determinar esta enfermedad, que se llama test de sudor, ¿sí? Que el test de sudor, cuando se sospecha este tipo de patología en un paciente que tiene un cuadro respiratorio de repetición y no mejora, y tiene cuadro de neumonía, y sobreinfección bacteriana y neumonía, y le dan antibióticos y no mejora, bueno, hay que estudiarlo para fibrosis quística. El test de sudor, ¿sí?, es lo que más se presenta, es un estudio que se hace en donde se toman muestras de sudor y se ve la carga, ¿sí?,
de cloruro de sodio en la sudoración, ¿sí? Ese famoso test de sudor es lo que da el diagnóstico de fibrosis quística y también una pesquisa, obviamente, genética a través del laboratorio. Bueno, desde el punto de vista del aparato digestivo, eh, la, eh, la dificultad en la liberación de enzimas pancreáticas a nivel intestinal hace que el paciente se presente adelgazado, con dificultad de crecimiento, dificultad de desarrollo, que quería mostrar esto. Y tenga que tomar esas enzimas pancreáticas, que es parte del tratamiento, antes de cada alimentación. Los síntomas representativos: sudor salado, ¿sí? Mala absorción de las grasas. Las grasas, al no ser reabsorbidas, ¿sí?, se pierden por la materia fecal. Entonces se pueden estudiar la presencia de grasa en materia fecal, que eso se llama esteatocrito, ¿sí? Que bueno, no es el estudio diagnóstico representativo, pero se estudia también la carga de grasas en la materia fecal. Insuficiencia pancreática, estamos viendo la parte respiratoria, que es la más grave. Los pacientes, de hecho, estos tipos de pacientes, los pacientes con fibrosis quística, justamente fallecen por insuficiencia respiratoria, ¿sí? Tos con expectoración, rinitis, pólipos nasales, infertilidad en hombres, lo que mencionaba anteriormente, disminución de la fertilidad en las mujeres, ¿sí? Perdón. Dentro de las fases, ¿sí?, hay algo muy representativo. Bueno, los pacientes se presentan de esta manera, ¿sí? Trastornos de crecimiento, abdomen abombado por distensibilidad abdominal, tienen problemas de estreñimiento, pero hay un signo clásico en los dedos, que son los dedos en palillo de tambor, que justamente se da en patologías congénitas, más representativo en la fibrosis quística, que son las puntas redondeadas, ¿sí?, que básicamente lo tienen los pacientes con fibrosis quística. Y bueno, es un signo clásico, ¿sí?, el lecho unguial. Y por otro lado, bueno, son baja talla, ¿sí?, tienen problemas de nutrición, problemas de crecimiento y desarrollo, y bueno, se tratan las complicaciones, ¿sí? Es una patología que tiene un índice alto de mortalidad. Al ser una patología crónica que no tiene resolución, solo se tratan las complicaciones, y el último estadio en este tipo de patologías son justamente los trasplantes pulmonares. Y hasta ahí llegamos con este temario. ¿Hay alguna? Profesor, una pregunta. Usted dijo que la pseudomonas aeruginosa es la que produce, generalmente coloniza a veces el pulmón de los pacientes. Sí. Esa pseudomonas me parece que era un tipo de aislamiento que se utilizaba para hacer en esos casos. No, perdón, no le escuché, se cortó justo en una parte antes que dijo de ese caso. Cuando los pacientes no tienen infecciones con pseudomonas, ¿no van a una especie de aislamiento? Sí, es aislamiento porque la pseudomonas es lo más clásico en ese tipo de pacientes y es lo que más prevalece en lo que es, digamos, las secreciones de los pacientes con fibrosis quística. Pueden tener bacterias multiresistentes, como por ejemplo la Klebsiella, ¿sí? Y sí, cuando hay un paciente con pseudomonas, necesita un aislamiento. De hecho, cuando nosotros tenemos pacientes con fibrosis quística o sospecha de fibrosis quística, se los deja aislados porque los cuadros de tos con esputo que tienen son tan severos que justamente lo pueden transmitir por vía aérea. Y aislamiento desde que entra hasta que sale, ¿sí?, con todo el protocolo que se requiere, porque pueden transmitir ese tipo de infecciones a otro tipo de pacientes que estén internados, tal vez que no la tengan. Y con, bueno, tratamientos antibióticos de amplio espectro, y por bastante tiempo, ¿sí? Y con estudios de cultivo de esputo. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Recuerden que ya tenemos fecha estipulada para el examen parcial, que va a ser, espérenme, que el 17 de septiembre, ¿sí?, que ahí me lo habían aclarado. El parcial vamos a evaluar la parte respiratoria en adelante,
Luego, la clase que viene, en la parte presencial, vamos a hacer un leve análisis de los videos que nos ha quedado pendiente. Quiero que vean lo que es una presentación clínica del síndrome de Creutzfeldt-Jakob, y quiero que vean lo que es un estridor laríngeo, entre otras cosas. Vamos a trabajar con algún elemento de oxigenoterapia para que podamos ver cómo es el abordaje y el manejo. Y luego vamos a empezar a trabajar con la parte neurológica. No lo quiero dejar para más adelante, quiero empezar con esto porque tenemos que ver convulsiones, manejo y demás. Luego tenemos que ver la parte digestiva, y todo eso lo vamos a hablar en el segundo parcial. Les voy a dejar por la plataforma para que ustedes vean esta presentación. No sé si todavía lo están viendo, ¿no? Perdón, no sé si estoy compartiendo, creo que sí. Sí, sí se ve. Sí, profe. Esta presentación que hice en Prezi, que es de oxigenación en enfermería pediátrica, está hecha en base a un material bibliográfico que yo les compartí desde el apartado respiratorio, que habla justamente de la necesidad de oxigenación, en donde van a encontrar, bueno, cómo se hace la evaluación de la oxigenación. No lo vamos a ver ahora porque quiero que lo analicen, y si quieren lo repasamos en la clase que viene, pero básicamente está hablado desde ese material. Desde el punto de vista de la oxigenación, cómo se hace la evaluación, cómo se utilizan los elementos de oxigenación. Desde el punto de vista de enfermería también menciona algunos diagnósticos de enfermería. Desde el proceso fisiológico, cómo es, digamos, el proceso de oxigenación, la ventilación pulmonar, la difusión de los gases, el transporte y demás. Bueno, estaba bastante bueno esta presentación. La hizo la profesora de la tarde en base a un material que yo les proporcioné, así que está resumido en base a ese material. Yo se los voy a compartir y después lo vemos, si quieren, rápidamente en la clase presencial, y lo charlamos como parte de la parte respiratoria, y luego iniciamos con el nuevo temario. No he utilizado nunca presentaciones Prezi, así que yo calculo que les tengo que compartir este link acá arriba para que ustedes puedan verlo, porque creo que esto no se puede descargar en PDF. Así que bueno, les voy a tener que compartir el link por la plataforma para que ustedes lo puedan visualizar. Porque no sé si esto se puede descargar, creo que no. No hay chance, lo he buscado, pero no. Y bueno, lo vamos a charlar en la clase que viene, ¿no? Bueno, entonces, ¿hay alguna duda, chicos? Si cerramos con la clase de hoy. No, hombre. Bueno. Entonces nos vemos la clase que viene, la clase presencial. Seguimos avanzando con la materia. Vamos a cerrar con lo que nos queda. Vamos a analizar algunos videos y vamos a trabajar sobre la parte neurológica. Bien, profe, gracias. Con respecto a los trabajos prácticos, en estos días les voy a ir subiendo las calificaciones para que ustedes lo tengan ya en su monitor de la plataforma. ¿Dudas y consultas? Lo charlamos la clase presencial que viene, aprovechando de que por ahí las clases presenciales son un poco más efectivas a la hora de poder tal vez identificar las dudas. Recuerden dejar los datos para la asistencia y bueno, nos veremos el miércoles que viene. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos, chicos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, hasta luego.